El Diplomado en Derechos Humanos en Ambientes Educativos tiene como finalidad fomentar y potencializar en los profesionales educativos de distintos niveles los principios que regulan los derechos humanos, que les permitan ambientes democráticos y con valores en los centros escolares. En el módulo 1 se tratarán los derechos humanos como marco de referencia, con el propósito de generar el conocimiento de los derechos humanos sustentados en documentos internacionales. En este módulo, los participantes se familiarizarán con los contenidos y objetivos del curso. Valorar el panorama de los temas relacionados con los derechos humanos, teniendo como base principal la visión del derecho internacional de los derechos humanos. Estudiar el sistema de protección de los derechos humanos, así como su implementación en nuestro país a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las temáticas de análisis son: derechos humanos en el contexto internacional, los derechos de las niñas y los niños en el derecho internacional, concepto del niño, derechos humanos en México, objetivos de la educación en derechos humanos, los derechos humanos en la escuela. En la obra Derechos de los niños y las niñas de Mónica González Contró, señala que cuando nos referimos a los derechos de un grupo determinado, debemos comenzar por definir quiénes son sus integrantes, es decir, qué rasgos comparten los destinatarios de las normas específicas y, sobre todo, las razones por las cuales se justifica la existencia de un tratamiento jurídico diferenciado por el resto de las personas. Es por ello que se debe comprender como primer punto el término niño. Es importante resaltar que la Convención vincula tácitamente el ser niño con el ser menor de edad, al establecer que la condición para dejar de pertenecer a este grupo es cumplir la mayoría de edad, con lo que se asume la capacidad jurídica plena. Es precisamente la limitación en la capacidad jurídica lo que justifica la existencia de los derechos específicos para las niñas y niños. México comparte la definición de la Convención, pues el artículo 34 constitucional establece que son ciudadanos los varones y mujeres mexicanos que hayan cumplido 18 años de edad. Por su parte, el artículo 4 de la Constitución reconoce ciertos derechos a las niñas y niños, que se entiende aquellas personas que no han cumplido la mayoría de edad. Es importante destacar, en el contexto de la delimitación conceptual, que en nuestro país el artículo 18 constitucional incorpora una nueva categoría, adolescente. Esta clasificación comprende a las personas de 12 a 17 años, que se distinguen de las niñas y niños, debido a que pueden ser sujetos del sistema de justicia para adolescentes. Es decir, tienen cierto grado de responsabilidad en la comisión de conductas tipificadas como delitos. Sin embargo, hay que precisar que el hecho de ser identificados como adolescentes no excluye a este grupo de la protección especial de derechos contenidos en la Convención y otros tratados internacionales, así como el artículo 4 constitucional. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes distingue también entre niños y adolescentes. Artículo 5. Son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Los tratados internacionales en materia de derechos del niño. La Convención sobre los Derechos del Niño supuso una transformación del estatus jurídico de las personas menores de edad, ya que hace un reconocimiento de los niños como titulares de derechos. Niñas y niños habían sido considerados hasta entonces como objetos de protección, mas no como titulares de derechos. Esto quiere decir que se reconocía que requerían de una protección especial, pero en el ámbito del derecho privado y por ende bajo la responsabilidad de los padres o tutores, mas no como sujetos de derechos humanos. Los menores estaban sujetos a la esfera paterna y no se les consideraba como sujetos de derecho,
mientras que las niñas y niños tienen una serie de derechos especiales, acorde con sus características y su condición. El primer documento de carácter internacional sobre los derechos del niño fue la Declaración de Ginebra de 1924, adoptada por la Sociedad de Naciones con el objetivo de ayudar a los niños víctimas de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa. La Declaración de Ginebra consta de 5 principios que establecen ciertos deberes hacia los niños. Deber de poner al niño en condiciones adecuadas para el normal desarrollo material y espiritual. Deber de ayudar a los niños en condiciones difíciles, hambre, enfermedad, deficiencia, desadaptación, orfandad y abandono. Deber de prestar socorro en primer lugar a los niños en situaciones de emergencia. Deber de poner al niño en condiciones de ganarse la vida y protegerlo ante cualquier tipo de explotación. Deber de educarlo, inculcándole el deber hacia el prójimo. En 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece en el artículo 25: la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Posteriormente, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración de Derechos del Niño de 1959, con el fin de especificar los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños. La declaración consta de un preámbulo y 10 principios que contiene diferentes derechos. Los derechos reconocidos en la declaración son: primero, el derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación. 2. Derecho a la protección especial, oportunidades y servicios, y consideración del interés superior del niño. Tercero, derecho a un nombre y una nacionalidad. Cuarto, derecho a la salud, alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos. 5. Derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial. 6. Derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres, y derechos de los niños separados de su medio familiar. 7. Derecho a la educación, al juego y recreaciones. 8. Derecho a la prioridad en protección y socorro. 9. Protección contra abandono, crueldad y explotación. Y 10. Protección en contra de la discriminación y derecho a ser educado en la tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, así como al servicio de sus semejantes. Por otra parte, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados en 1966, reconocen los derechos de niñas y niños. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla los siguientes derechos: prohibición de imponer la pena de muerte por delitos cometidos por personas menores de 18 años, artículo 6. Separación de menores procesados y sentenciados de los adultos, artículo 10. Derechos especiales en los procesos que estén involucrados menores, artículo 14. Y medidas especiales de protección para los niños por parte de la familia, la sociedad y el Estado, así como el derecho a ser registrado, al nombre y a la nacionalidad, artículo 24. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece la obligación de adoptar medidas especiales y protección en contra de la explotación económica y social, artículo 10. Adopción de medidas para reducir la mortandad infantil y promover el sano desarrollo de los niños, artículo 12, y derecho a la educación, artículo 13.
Otro momento importante en el contexto internacional se da en 1973 con la aprobación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo, que establece los 18 años como edad para desempeñar cualquier trabajo que pueda representar un riesgo para la salud o la integridad. El Estado mexicano ratificó este convenio en 2015, luego de que fuera modificado el artículo 123 constitucional para homologar la edad mínima de admisión al empleo con la de la OIT, la cual se fijó en 15 años. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó 1979 como Año Internacional del Niño. En este contexto, se pone en marcha un grupo de trabajo para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante en la materia, proceso que concluye 10 años después, con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. Al año siguiente, 1990, se celebra la Cumbre Mundial a favor de la infancia y se aprueba la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, así como un plan de acción para su cumplimiento. En 1999 se aprueba un nuevo convenio de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, que contempla una serie de prácticas contra la infancia que deben ser erradicadas. Este convenio fue ratificado por el Estado mexicano en el año 2000. Para fortalecer la garantía de los derechos contenidos en la Convención, en el año 2000 se aprueban 2 protocolos facultativos, uno sobre la participación de niños en conflictos armados y otro sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Posteriormente, en 2012, se aprobó un tercer protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones. Únicamente los 2 primeros han sido ratificados por el Estado mexicano. Existe otro conjunto de instrumentos del Sistema de Naciones Unidas relativo a la justicia para adolescentes que es importante mencionar. Son relevantes en virtud de que trazan las líneas a las que se debe sujetar el sistema para los adolescentes en conflicto con la ley penal. Se trata de 3 documentos: las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia juvenil, reglas de Beijing de 1985, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, 1990, y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, directrices de Riad, 1990. Los documentos enunciados forman parte de los tratados internacionales en materia de derechos del niño. Sean bienvenidos a este módulo 1 del Diplomado en Derechos Humanos en Ambientes Educativos. Invitamos a los participantes a revisar los materiales, preparar sus actividades, así como su participación entusiasta en los foros.